La pesadilla tiene un nombre: Año Cero. No es una metáfora histórica ni un punto de inflexión político. Es una declaración literal de que todo lo que existió antes de ese instante debe ser borrado y olvidado para siempre. Esta es la historia de cómo una nación se tragó a sí misma, desapareciendo bajo una ideología de pureza imposible en el lapso de 4 años. El 17 de abril de 1975, el mundo conocido para millones de camboyanos se detuvo. La capital, Phnom Penh, había estado sitiada por meses, y cuando las fuerzas del Khmer Rojo finalmente entraron, la victoria no trajo el alivio esperado. Lo que llegó fue un silencio cargado de una maldad absoluta. Tan pronto como las tropas harapientas y vestidas de negro irrumpieron en las calles, los rostros de los ciudadanos pasaron del cansancio a un pánico helado. No había desfiles ni promesas de paz, solo órdenes silenciosas y fusiles apuntando al pecho de la población. La ciudad era ahora una trampa mortal y la población era el objetivo. Las calles de la metrópoli, que albergaban a más de 2 millones de personas, se transformaron en un cementerio en movimiento de 68 horas de duración. La orden era absoluta. La ciudad debía ser vaciada inmediatamente. Todos debían salir a los campos de arroz, abandonando sus hogares y toda su identidad urbana. Es el gran éxodo forzado. Los gritos de la gente se mezclaron con el silencio escalofriante de los nuevos dueños del poder, jóvenes soldados que parecían desprovistos de alma o misericordia. Eran campesinos apenas adolescentes, adoctrinados en la religión de la revolución absoluta. Su líder enigmático, conocido como Hermano Número 1, había dictado su primer edicto mortal. Detrás de este movimiento sangriento y devastador estaba Salot Sar, un intelectual formado en París que, bajo el seudónimo de Pol Pot, se había obsesionado con el regreso a una pureza agraria del siglo XI. Para él, las ciudades eran nidos de corrupción, enfermedad y veneno capitalista que debía ser extirpado. El pánico era tan denso que era casi físico. Decenas de miles de personas enfermas, ancianas y mujeres dando a luz, fueron obligadas a caminar bajo el sol abrasador. Los que se rezagaban eran ejecutados allí mismo, a la vista de sus familias, como una advertencia brutal. La orden era avanzar, no sobrevivir. Los soldados del Khmer Rojo difundían una mentira crucial para evitar el colapso social inmediato. Afirmaban que la evacuación era solo temporal, una medida de seguridad urgente debido a un inminente bombardeo. 3 días, les decían. Solo tienen que salir por 3 días, luego podrán volver a sus hogares. 3 días se convirtieron en 4 años, 8 meses y 20 días de oscuridad absoluta. La población dispersada sería reeducada a través del trabajo esclavizado en la nueva Kampuchea democrática. El experimento social más cruel del siglo XX había comenzado, basado en la destrucción de la identidad y la memoria individual. El único credo permitido era la lealtad ciega al Angkar, la organización revolucionaria. Un abogado era ahora un granjero, un médico, un recolector. La uniformidad se impuso con el filo de la bayoneta. La única familia permitida era la de la revolución, y los niños eran separados de sus padres para ser adoctrinados. Para entender el terror, debemos entender al hombre que lo concibió. Pol Pot era un radical que usaba la fuerza para desmantelar todo orden, obsesionado con una utopía que nunca existió. Su origen es irónico. Nació en una familia acomodada y se radicalizó en París, el corazón del pensamiento occidental. Fue allí donde se sumergió en una versión tan retorcida del comunismo que buscaba una pureza que ni siquiera Mao ni Stalin habían imaginado. Al regresar, utilizó la guerra de Vietnam y los bombardeos estadounidenses que desestabilizaron el país como el caos perfecto para reclutar y ascender al poder rápidamente.
En este nuevo estado agrario, el hambre no era un efecto secundario, era una herramienta de control directo. Además, la paranoia era su estrategia. Pol Pot creía que solo a través de una purga total y absoluta, Kampuchea podría resistir la inevitable agresión externa, especialmente de Vietnam. El miedo era su combustible. La velocidad de implementación fue lo que hizo al sistema tan mortal y la ignorancia del mundo lo protegió. Mantuvieron el exterior en completa oscuridad, expulsando a todos los extranjeros. Nadie podía saber la verdad que se desarrollaba tras las fronteras selladas de Kampuchea Democrática, ni la magnitud del holocausto. Pero la purga más metódica y brutal estaba a punto de comenzar. Pol Pot quería una pizarra limpia. Para ello, tenía que eliminar a todos aquellos que representaban una amenaza intelectual o social. La inteligencia se había convertido oficialmente en un crimen capital, el peor pecado contra el Angkar y el pueblo. La simple posesión de gafas era una sentencia de muerte. Hablar un idioma extranjero, tener las manos suaves por no haber trabajado la tierra, todos eran indicios fatales de ser un enemigo del pueblo. El primer gran objetivo de esta purga sistemática fue el personal médico, seguido rápidamente por los maestros y los artistas. El aparato de seguridad que Pol Pot construyó para gestionar la paranoia fue aterradoramente eficaz y silencioso. Crearon una red de prisiones diseñadas no para encarcelar, sino para deshumanizar y destruir la conciencia. El más infame de todos, un antiguo centro educativo en la capital, se hizo conocido mundialmente por un código, S21. S21, antes una escuela secundaria pacífica, se convirtió en el purgatorio personal de la revolución. En sus aulas, ahora cercadas con alambre de púas, desaparecieron más de 15.000 personas, la mayoría de ellas intelectuales o miembros disidentes del propio partido. Era un proceso industrializado para borrar la identidad. Las víctimas eran fotografiadas a su llegada, una documentación macabra de su descenso al infierno. Sus ojos reflejaban la confusión, el miedo y la negación de lo que estaba a punto de sucederles. Esas fotografías son el único rostro que queda de la Camboya que fue desmembrada por el año cero. La cifra de muertos apenas empezaba. Silenciosamente, metódicamente, la prisión C21 se convirtió en una máquina de hacer confesiones. El objetivo no era encontrar la verdad, sino forzar a la víctima a admitir crímenes inimaginables contra la revolución. La tortura era una ciencia, una rutina diaria cuyo único propósito era la aniquilación de la voluntad humana. Los guardias, en su mayoría jóvenes del campo, habían sido entrenados para no sentir piedad. Lo más escalofriante de S21 es que la mayoría de los prisioneros eran los propios camaradas del Khmer Rojo. Gente que había servido al Angkar y que de repente eran sospechosos de traición interna. Esto demuestra la naturaleza autodestructiva y paranoica del régimen, devorando a sus propios hijos en un frenesí de purificación. Cada persona debía nombrar a su red de conspiradores antes de ser ejecutada. Bajo la promesa falsa de que detener la tortura dependía de su cooperación, las víctimas inventaban nombres y listas interminables de traidores. Estas confesiones falsas alimentaban la paranoia de Pol Pot, garantizando que el ciclo de purgas nunca se detuviera. El Khmer Rojo no mataba con balas, ya que las municiones eran escasas y costosas para una revolución agraria. La mayoría de las ejecuciones se realizaban de forma mucho más rudimentaria y eficiente. Se utilizaban herramientas agrícolas, hachas o palas, un reflejo grotesco de la ideología rural que pretendían instaurar. Una vez que se obtenía la confesión, el prisionero era llevado a las afueras de Phnom Penh, a un lugar que ahora se conoce como Choeung Ik, uno de los muchos campos de exterminio. Allí, el sonido constante de un motor de tractor se utilizaba para enmascarar los gritos de aquellos que estaban a punto de ser masacrados.
cerca de 2 millones de personas, el 25% de la población total de Camboya fue diezmada durante los 4 años de terror. La mayoría no murió por las ejecuciones directas, sino por la inanición sistemática, el exceso de trabajo y la falta absoluta de atención médica. El campo de trabajo era la verdadera arma de exterminio. Los campos de trabajo eran conocidos como cooperativas, pero en realidad eran centros de esclavitud donde la gente era despojada de su nombre y se le asignaba un número. Las raciones de comida eran mínimas, apenas un puñado de arroz al día, lo suficiente para garantizar el trabajo forzado, pero insuficiente para la supervivencia a largo plazo. Los niños, separados de sus familias, eran la clave del nuevo orden. Eran considerados los brotes nuevos de la revolución, moldeables y libres de la contaminación urbana. Fueron armados y adoctrinados para denunciar incluso a sus propios padres si mostraban signos de pensamiento independiente o nostalgia. El Angkar había logrado desmantelar la estructura social fundamental, la familia. La lealtad ahora solo existía para la organización y cualquier vínculo afectivo o emocional era visto como un acto de contrarrevolución. Los matrimonios eran arreglados en masa, sin consentimiento, solo para la procreación de nuevos camaradas. Mientras Camboya se hundía en el oscurantismo, la comunidad internacional guardaba un silencio cómplice, o, peor aún, ignorante. El Khmer Rojo se había apoderado del país en un momento de agotamiento global por la guerra de Vietnam. En la ceguera política, se les permitió ejecutar su delirante plan sin interferencia. La ironía de la geopolítica es cruel. Estados Unidos y Occidente, por miedo al avance de Vietnam, apoyaron tácitamente a los líderes del Khmer Rojo, considerados un contrapeso contra la expansión de la influencia soviética y vietnamita en la región. El factor humano desapareció por completo bajo el peso del mapa estratégico. Pol Pot, el maestro de la paranoia, no solo temía a Occidente y a sus propias élites, sino que estaba convencido de que su principal amenaza provenía de su vecino, Vietnam. Ambos países compartían una larga y sangrienta historia de conflicto fronterizo, y Pol Pot estaba convencido de que los vietnamitas planeaban invadir su utopía agraria. Esta paranoia llevó al Khmer Rojo a cometer actos de agresión transfronteriza cada vez más brutales contra las aldeas vietnamitas, matando a miles de civiles. Eran actos irracionales, provocaciones que garantizaban la respuesta militar que Pol Pot, extrañamente, parecía desear. Él quería la confrontación directa. El ejército vietnamita, endurecido por décadas de guerra, era una fuerza infinitamente superior en entrenamiento y armamento. La élite de Pol Pot, aunque brutal con su propia gente, carecía de la disciplina táctica para enfrentar a una potencia militar como Vietnam en un conflicto abierto y sostenido. El líder camboyano creyó, en su delirio ideológico, que el fervor revolucionario y la pureza agraria de sus jóvenes soldados serían suficientes para derrotar al enemigo mecanizado. Fue un error de cálculo fatal, el principio del fin para el régimen que había arrasado con su propia nación desde el año cero. A finales de 1978, Vietnam lanzó una invasión a gran escala, no solo como represalia, sino como una misión para derrocar al régimen genocida que amenazaba su propia estabilidad. La invasión fue rápida, brutal y, para los camboyanos esclavizados, fue una liberación que llegó demasiado tarde para millones. Los soldados vietnamitas avanzaron con una velocidad asombrosa, encontrando poca resistencia organizada por parte del Khmer Rojo, cuyos soldados estaban más acostumbrados a ejecutar civiles que a combatir ejércitos profesionales. En cuestión de semanas, la maquinaria del Angkar se desmoronó por completo. Pol Pot y sus líderes huyeron a la jungla. El 7 de enero de 1979, los tanques vietnamitas entraron en Phnom Penh. La capital estaba vacía, un cascarón silencioso, pero la liberación había llegado.
Al cruzar las puertas de S-21, los liberadores encontraron una escena dantesca de cuerpos y herramientas de tortura, la prueba irrefutable del horror. El mundo tardó años en comprender la magnitud de lo ocurrido dentro de Camboya, en parte porque la evidencia era tan abrumadora que desafiaba la comprensión humana. Los liberadores vietnamitas encontraron los campos de exterminio, los restos de miles de víctimas y, sobre todo, la espeluznante burocracia del horror en S-21. Había un archivo completo del genocidio. Este archivo contenía las fotografías de entrada de cada víctima, sus confesiones detalladas y las listas exactas de ejecución. Era el registro más completo de un proceso de aniquilación industrializado desde los campos nazis. El Khmer Rojo, en su vanidad, había documentado metódicamente cada paso de su delirio genocida, dejando un legado macabro. La liberación, sin embargo, no trajo una paz inmediata. Camboya se encontró dividida y destrozada, ahora bajo la ocupación vietnamita. Pol Pot y los restos de su ejército se refugiaron en las junglas fronterizas con Tailandia, iniciando una guerra de guerrillas que se extendería por las próximas 2 décadas, prolongando el sufrimiento. La ironía geopolítica regresó para atormentar al país. Vietnam, visto como un agresor por China y Occidente, fue condenado por la comunidad internacional. Increíblemente, por un tiempo, Estados Unidos y otros países continuaron reconociendo al Khmer Rojo como el gobierno legítimo de Camboya, debido a la política de contención soviética. El precio de esta realpolitik fue altísimo, permitiendo que los arquitectos del genocidio recibieran apoyo y refugio, garantizando que el terror pudiera persistir en las áreas rurales. El fantasma de Pol Pot seguiría persiguiendo a la nación, impidiendo la verdadera reconstrucción y justicia para las víctimas y los supervivientes. Para aquellos que salieron de los campos de trabajo, la vida era un campo de minas emocional y físico. Habían perdido a sus familias, su identidad y su fe en cualquier estructura de autoridad. El país se había quedado sin médicos, sin maestros y sin la infraestructura social básica para sanar las heridas abiertas. Millones de supervivientes regresaron a Phnom Penh, la ciudad que les habían obligado a abandonar años antes, solo para encontrar un paisaje de casas vacías, desolación y el miedo omnipresente. El trauma de la guerra civil y el genocidio se había incrustado en el alma colectiva de la nación, un dolor que se negaba a desaparecer. El Khmer Rojo había logrado su objetivo de destruir la Camboya moderna, dejando un vacío que tardaría generaciones en llenarse. La pérdida de capital humano fue catastrófica. La nación había sido descapitada, sus mentes más brillantes y sus voces más sabias silenciadas para siempre en los campos de la muerte. La figura de Pol Pot, el líder detrás del genocidio, se desdibujó en el exilio. Desde la jungla, continuó liderando una insurgencia brutal, utilizando tácticas de terrorismo y minas terrestres para desestabilizar a los gobiernos posteriores. Su leyenda negra se mantuvo viva gracias al apoyo indirecto de potencias externas. La naturaleza de la guerra de guerrillas significaba que los camboyanos no podían distinguir fácilmente entre un soldado del Khmer Rojo y un civil, ya que los cuadros se mezclaban con las poblaciones rurales. El miedo a la represión y la denuncia se mantuvo, incluso años después de la caída formal del régimen en la capital. Mientras Pol Pot seguía vivo y libre, la justicia era una ilusión lejana. Los supervivientes tuvieron que aprender a vivir codo con sus antiguos verdugos. Muchos de los jóvenes que habían servido como soldados del Khmer Rojo habían sido meras herramientas adoctrinadas y ahora intentaban reintegrarse en la sociedad. La dificultad de juzgar a los responsables se hizo evidente. ¿Cómo se juzga a una nación que ha sido forzada a cometer crímenes contra sí misma?
La línea entre víctima y perpetrador estaba borrosa, una complicación ética que impidió cualquier proceso de verdad y reconciliación similar a los que ocurrieron en otros países. La presión internacional para una solución pacífica se intensificó a finales de los 80. La retirada de las fuerzas vietnamitas abrió el camino para las negociaciones y, finalmente, para un acuerdo de paz mediado por las Naciones Unidas. El objetivo era celebrar elecciones y reconstruir un Estado funcional. En 1991 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que prometían un cese al fuego y el despliegue de una misión masiva de la ONU para supervisar la transición democrática. Fue la operación de mantenimiento de la paz más ambiciosa de la historia de la organización hasta ese momento, un intento desesperado de devolver la esperanza. La presencia de la ONU, con sus miles de tropas y personal civil, trajo una estabilidad muy precaria. Sin embargo, el Khmer Rojo se negó a participar en el proceso de paz. Pol Pot y sus seguidores saboteaban el proceso desde la jungla, manteniendo el control sobre vastas áreas del país ricas en recursos madereros y minerales. A pesar de la intimidación, las elecciones de 1993 se celebraron con una participación masiva, un testimonio del deseo del pueblo camboyano por la paz y el futuro. Era un acto de resistencia silenciosa contra la tiranía que había intentado extinguir su espíritu. La democracia, aunque frágil, había echado raíces. Pero la sombra de Pol Pot seguía proyectándose. Continuó evadiendo la captura, viviendo una vida de confort relativo, protegido por sus últimos leales y la complejidad del terreno selvático. El mundo se preguntaba si alguna vez vería al hermano número 1, sentado en el banquillo de los acusados, rindiendo cuentas por su devastación. El destino, sin embargo, tenía una trampa preparada para Pol Pot, una que no vino de la justicia internacional, sino de la implosión de su propio y paranoico movimiento. La lenta desintegración del Khmer Rojo se aceleró a mediados de los años 90, debido a luchas internas por el poder y la deserción de sus cuadros clave. La figura de Pol Pot, que había exigido lealtad ciega durante décadas, se convirtió en una carga y una reliquia para los cuadros que buscaban una salida política o simplemente la supervivencia. Sus purgas internas no se detuvieron, incluso cuando el movimiento se reducía a una fracción de su antigua fuerza brutal. En 1997, en un acto final de locura paranoica, Pol Pot ordenó el asesinato de uno de sus lugartenientes más leales, Son Sen, junto con toda su familia. Este acto de traición final fue demasiado incluso para sus seguidores endurecidos, provocando una revuelta violenta dentro de las filas restantes. Tamok, conocido como el Carnicero, fue el líder de la facción que finalmente se levantó contra Pol Pot. Tamok era uno de los militares más brutales y efectivos del régimen y entendió que, para negociar con el gobierno de Phnom Penh, el viejo líder debía ser neutralizado. La traición fue rápida y decisiva. Pol Pot fue capturado y puesto bajo arresto domiciliario, pero no por la justicia, sino por sus propios camaradas. En un giro macabro y teatral, fue sometido a un juicio popular orquestado por Tamok, una parodia grotesca de la justicia ante las cámaras para consumo del mundo y para legitimar a los nuevos líderes del Khmer Rojo. El hombre que había ordenado la muerte de millones apareció demacrado, pero impasible, sentado en una silla de madera. Fue acusado de haber traicionado al movimiento revolucionario, no de genocidio, demostrando que la ideología de la pureza seguía siendo la única verdad que reconocían. El mundo observó atónito. Era la primera y única vez que se veía públicamente a Pol Pot bajo la custodia de cualquiera. La comunidad internacional clamaba por su entrega para un juicio justo en un tribunal internacional, temiendo que esta farsa interna fuera el único acto de rendición de cuentas. Sin embargo, el tiempo corría en contra de la justicia. La salud de Pol Pot era precaria y su vida estaba llegando a su fin en la jungla. Tamok
temiendo la presión externa y la posible traición de Pol Pot si caía en manos extranjeras. Lo mantuvo bajo una vigilancia estricta y secreta. La noche del 15 de abril de 1998, Pol Pot murió en su escondite en la jungla. La causa oficial fue un ataque al corazón, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio que alimenta la conspiración. Muchos creen que fue envenenado para evitar su extradición. Su muerte fue anticlimática, carente de la justicia que merecía su legado de horror. No hubo un tribunal internacional, ni una confesión pública, ni un castigo acorde a la magnitud de sus crímenes. Simplemente se esfumó en la noche de la jungla, eludido por la rendición de cuentas hasta el final. Su cuerpo fue cremado rápidamente en una pira de neumáticos y basura, en un acto que buscaba borrar cualquier rastro físico de su existencia. El simbolismo era amargo. El hombre que intentó borrar la civilización camboyana fue reducido a cenizas de forma improvisada por los últimos vestigios de su propio movimiento fallido. Con la muerte de Pol Pot, el Khmer Rojo perdió su cohesión final. Tha Mok fue capturado al año siguiente y el movimiento se desmoronó por completo, terminando oficialmente la guerra de guerrillas de 2 décadas. Camboya podía respirar finalmente, pero la necesidad de justicia seguía latente, exigiendo una respuesta. Los supervivientes necesitaban que la verdad fuera contada y que los principales arquitectos del genocidio fueran juzgados. La justicia debía ser visible, no solo para castigar a los culpables, sino para sanar las heridas y restaurar la dignidad de una nación que había sido forzada a la esclavitud y a la hambruna. La comunidad internacional y el gobierno camboyano iniciaron negociaciones prolongadas para establecer un mecanismo judicial. El proceso fue tortuoso y politizado, durando casi una década antes de que se llegara a un acuerdo sobre la creación de un tribunal híbrido, asistido por la ONU. Este tribunal se conoció oficialmente como las Salas Extraordinarias en los tribunales de Camboya, o el Tribunal del Khmer Rojo. Fue diseñado para enjuiciar a los líderes principales del régimen por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos durante el Año Cero. El desafío era inmenso. Los crímenes habían ocurrido décadas antes. Los testigos eran ancianos y traumatizados, y el proceso estaba plagado de injerencia política y corrupción interna. El mundo observaba con cautela, preguntándose si la justicia podría realmente abrirse camino a través de las ruinas de la historia. La creación del Tribunal del Khmer Rojo fue un intento audaz de aplicar la justicia en un contexto de trauma nacional profundo y desconfianza institucional. El objetivo primario no era solo el castigo, sino la creación de un registro histórico irrefutable que desafiara la negación y la amnesia social impuestas por el régimen. 6 figuras centrales del Khmer Rojo fueron identificadas y finalmente llevadas a juicio. El más notorio fue Khaing Guek Eav, conocido como Duc, el infame comandante de la prisión S-21. Su juicio fue el primero y el más revelador, ya que Duc era el único que ofrecía una colaboración macabra con la corte. Duc fue un burócrata del asesinato, un hombre que supervisó personalmente el interrogatorio, la tortura y la ejecución de miles de personas. En el estrado, admitió la mayoría de los crímenes con una frialdad matemática. Su testimonio proporcionó un mapa detallado del funcionamiento interno de la máquina de terror de Lancar. Su testimonio reveló la banalidad del mal, cómo las listas de ejecución se procesaban como cualquier documento administrativo. Reveló la absoluta deshumanización de las víctimas y cómo él, un antiguo profesor de matemáticas, aplicó la misma lógica rígida a la aniquilación de vidas humanas. El juicio de Duc fue crucial para los supervivientes, muchos de los cuales pudieron enfrentarse a él directamente en la sala del tribunal.
Sus testimonios, llenos de dolor y recuerdos vívidos de la hambruna y la pérdida, sirvieron para humanizar las cifras del genocidio y forzar a la nación a confrontar su pasado. Otro acusado clave fue Nuon Chea, conocido como Hermano número 2, el ideólogo principal detrás de Pol Pot y la figura más importante del régimen que fue juzgada por genocidio. Era el cerebro político, el hombre que tradujo la utopía agraria de Pol Pot en políticas de exterminio brutales. Junto a él estaba Khieu Samphan, el ex jefe de Estado de Kampuchea Democrática, el rostro público del régimen ante el mundo. Ambos fueron juzgados juntos en un proceso que duró años, enfrentando un aluvión de evidencia sobre la hambruna intencional y las masacres sistemáticas. El desafío de la corte fue navegar entre la justicia occidental y el contexto camboyano, donde la memoria y el trauma colectivo eran abrumadores. Los jueces tuvieron que lidiar con la influencia continua de los políticos locales que habían servido, en alguna capacidad, al régimen anterior. La lentitud del proceso fue frustrante. La justicia, aunque necesaria, llegó tarde. Muchos de los acusados murieron mientras esperaban o durante el juicio, incluyendo Ieng Sary, el exministro de Asuntos Exteriores, y su esposa, Ieng Thirith, ministra de Asuntos Sociales, quienes perecieron antes de la sentencia final. Finalmente, en el año 2012, Duc fue condenado a cadena perpetua. Más tarde, en 2014, Nuon Chea y Khieu Samphan recibieron sentencias de cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. En 2018, sus condenas fueron confirmadas, sumándose el cargo de genocidio. Para los supervivientes, estas sentencias representaron un cierre, aunque imperfecto. No era el fin del dolor, pero sí una validación oficial de su sufrimiento. Por primera vez, los líderes responsables del Año Cero habían sido formalmente condenados por la comunidad internacional. Sin embargo, el legado del genocidio no puede ser contenido por un tribunal. Camboya sigue siendo un país que lucha por reconciliarse con el hecho de que sus propios hermanos fueron sus verdugos y que la ideología puede llevar a la destrucción total de la civilización. El trauma se manifiesta en la pobreza crónica y la desconfianza sistémica. El sistema educativo fue destruido, dejando una brecha de conocimiento que sigue afectando a las generaciones jóvenes, que aprenden del genocidio solo a través de historias de terror y los huesos desenterrados. Hoy, los campos de la muerte se han convertido en memoriales turísticos, lugares de reflexión sombría. Esto plantea un dilema ético. Es correcto monetizar el sufrimiento, pero también proporciona un recordatorio constante de lo que sucede cuando se permite que la ideología purista anule la humanidad. La historia de Camboya es una advertencia escalofriante sobre la velocidad con la que una sociedad puede colapsar cuando el miedo se convierte en la única moneda de cambio. En menos de 4 años, un país entero fue despojado de su cultura, su intelecto y sus lazos humanos. El Año Cero fue la culminación de una obsesión por la tabla rasa, el deseo de borrar el pasado para construir un futuro perfecto. Demostró que la utopía, cuando se persigue con fervor absoluto, se convierte inevitablemente en una distopía sangrienta y autodestructiva. La ideología de Pol Pot se basaba en la creencia fundamental de que el hombre era bueno por naturaleza, pero había sido corrompido por la ciudad y el conocimiento. Para purificarlo, la civilización debía ser borrada, una idea que resuena con una locura que es difícil de comprender en términos racionales. Esta visión no es solo política, es mesiánica y fatalista. El Khmer Rojo no solo buscaba matar a sus enemigos, buscaba reescribir la condición humana. Al desmantelar la economía, prohibir la religión, destruir la moneda y eliminar los mercados, intentaron forzar una regresión a un estado primitivo de comunalismo, donde la única propiedad
era la de la organización revolucionaria. El intento de abolir la historia fue un pilar del año cero. Los templos milenarios de Angkor Wat, el símbolo de la grandeza cultural camboyana, fueron utilizados como graneros o lugares de tortura. La riqueza histórica del país fue negada en favor de una narrativa de pureza campesina sin pasado. Una de las tragedias más profundas fue la destrucción de la familia, el núcleo de cualquier sociedad. El Khmer Rojo veía los lazos familiares como una amenaza directa a la lealtad total al Angkar. Separar a los niños y adoctrinarlos era una inversión para el futuro, garantizando la perpetuación de su visión deformada. Estos niños soldados, a menudo de menos de 10 años, fueron testigos y partícipes de atrocidades indescriptibles. Su infancia fue reemplazada por una disciplina militar brutal y una creencia ciega en la autoridad. Eran las armas más eficientes del régimen, pues su falta de experiencia les impedía cuestionar la moralidad de sus actos. El impacto psicológico en estos jóvenes fue devastador. Cuando el régimen cayó, quedaron abandonados, portadores de un trauma doble: el de haber sido víctimas de la manipulación y el de haber sido perpetradores de la violencia. Su reintegración fue y sigue siendo uno de los mayores desafíos de Camboya. La estructura de poder del Khmer Rojo era profundamente opaca. El Angkar, la organización, era un ente sin rostro que ejercía autoridad absoluta. Esta nebulosidad permitía a Pol Pot y a su círculo íntimo tomar decisiones de vida o muerte, mientras se escondían detrás de un nombre colectivo e impersonal. Esta falta de transparencia es lo que contribuyó a la extrema paranoia. Nadie sabía exactamente quién estaba a cargo o quién sería el próximo en ser purgado. El miedo a la traición se convirtió en un mecanismo de autorregulación, donde la gente se autocensuraba para evitar la más mínima sospecha. La hambruna, como arma, fue tan eficaz como cualquier ejecución masiva. La obsesión por las cosechas de arroz sin descanso, sin la maquinaria ni el conocimiento técnico necesarios, llevó a la ruina agrícola. El excedente era enviado a las élites o vendido para obtener armas, mientras la población moría de inanición. Los esfuerzos por construir grandes obras hidráulicas, como canales de riego y presas, fueron igualmente desastrosos. Se exigía un trabajo inhumano, sin planificación ni descanso. Estos proyectos se convirtieron en tumbas masivas para los trabajadores forzados que sucumbían a la disentería, el agotamiento y el hambre. La negación del dolor fue otra táctica de control. Las enfermedades eran vistas como debilidades ideológicas, no como dolencias físicas. Los enfermos eran abandonados o, peor aún, ejecutados por ser una carga improductiva para la revolución. La medicina moderna fue erradicada por considerarse capitalista. Solo había un hospital operando y estaba destinado exclusivamente a los cuadros de alto rango del Khmer Rojo. La población dependía de curanderos tradicionales o de una fe ciega en la supervivencia, una crueldad que multiplica exponencialmente las cifras de muertos indirectos. El número exacto de víctimas sigue siendo objeto de debate, pero el consenso es que se acercan a los 2 millones, una cifra que, en proporción al total de la población, sitúa al genocidio camboyano entre los más letales de la historia moderna. Es una estadística de destrucción total. El legado económico es visible hoy en día en la infraestructura subdesarrollada y la persistente pobreza. La Camboya moderna lucha por superar la destrucción de su clase media y profesional, un vacío que la inversión extranjera y el turismo no han logrado llenar por completo. La memoria de lo que pasó es un campo de batalla constante. Mientras algunos luchan por mantener viva la historia, otros, especialmente las generaciones más jóvenes, prefieren mirar hacia adelante. Pero la verdad es que el pasado se niega a morir. Sus ecos resuenan en cada campo de arroz.
La manera en que Camboya lidia con la memoria del genocidio es un proceso delicado, plagado de presiones políticas que buscan la amnesia para facilitar la estabilidad. El gobierno actual, aunque nació de la resistencia, está compuesto por muchos excuadros del Khmer Rojo que se reformaron, lo que complica la narrativa histórica oficial. El primer ministro, Hun Sen, por ejemplo, fue un comandante de campo del Khmer Rojo antes de desertar a Vietnam poco antes de la invasión. Este pasado entrelazado significa que la verdad sobre el año cero a menudo se presenta de forma incompleta, evitando culpabilizar a aquellos que aún ocupan puestos de poder. Esta narrativa oficial sesgada crea una tensión constante entre la necesidad de justicia y la pragmática necesidad de convivencia. ¿Se puede construir un futuro estable sin examinar las profundidades del pasado? Es la pregunta que Camboya se ve obligada a responder día tras día sin una solución clara. Las generaciones más jóvenes se encuentran en una encrucijada. Crecen en una sociedad que a menudo oculta o suaviza los horrores del régimen, pero están rodeados por los monumentos y las ruinas que atestiguan la masacre. El silencio de los ancianos es a menudo más ensordecedor que cualquier grito. Para combatir este silencio, los esfuerzos educativos, a menudo liderados por organizaciones no gubernamentales, son cruciales. Se esfuerzan por introducir la historia real del Khmer Rojo en los planes de estudio, garantizando que los estudiantes comprendan la mecánica del genocidio y sus consecuencias. El objetivo de estos programas no es sembrar el odio, sino fomentar la resiliencia y la conciencia de los peligros del extremismo ideológico y la obediencia ciega. Es una lucha por asegurar que la memoria sirva como un escudo contra la repetición de la historia. La diáspora camboyana, dispersa por todo el mundo, ha jugado un papel vital en preservar la cultura y la memoria que el Khmer Rojo intentó destruir. Ellos son los guardianes de las tradiciones, el idioma y las artes que fueron prohibidas y castigadas en la Kampuchea democrática. Los artistas, músicos y cineastas camboyanos utilizan ahora sus talentos para explorar el trauma y la supervivencia. Sus obras se convierten en una catarsis colectiva, una forma de procesar el dolor que la política y la justicia lenta no han podido curar por completo. Un ejemplo de esta sanación cultural es la música. Las canciones que fueron prohibidas y reemplazadas por himnos revolucionarios han regresado, celebrando la rica herencia musical del país. Es un acto de desafío silencioso, la restauración de un alma nacional robada. El proceso del Tribunal del Khmer Rojo, aunque criticado por su costo, lentitud y selectividad, sentó un precedente crucial. Demostró que incluso los regímenes más herméticos y genocidas no pueden escapar completamente de la rendición de cuentas, incluso décadas después. La condena de Duch, Nuon Chea y Khieu Samphan, los tres pilares ideológicos y operativos del genocidio que fueron juzgados hasta el final, es una victoria para la justicia internacional. Confirma el principio de que los crímenes contra la humanidad no tienen fecha de caducidad ni excusa ideológica. Sin embargo, el tribunal también expuso las limitaciones de la justicia transicional. No pudo juzgar a todos los responsables de crímenes de guerra menores o a los cientos de cuadros intermedios que ejecutaron las políticas. La justicia total es una imposibilidad en un genocidio de esta escala. El legado del año cero también se mide en el paisaje físico de Camboya. Millones de minas terrestres, sembradas por el Khmer Rojo y otras facciones, continúan mutilando a civiles y haciendo que vastas áreas de tierra productiva sean inhabitables. Son restos silenciosos y mortales del conflicto. La desminado es un proceso lento y peligroso, una lucha diaria contra los artefactos explosivos que recuerdan que la guerra nunca terminó realmente. Cada mina desenterrada es un paso hacia la reconstrucción y la paz, pero el costo humano de la limpieza es incalculable.
La resiliencia del pueblo camboyano ante esta adversidad es asombrosa. A pesar de haber sido forzados a regresar a un estado de barbarie, han trabajado incansablemente para reconstruir una sociedad civil y una economía, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de los campos de la muerte. La lección más sombría del año cero no es solo la crueldad, sino la facilidad con la que un grupo pequeño de ideólogos puede secuestrar la voluntad de una nación entera. Nos recuerda la fragilidad de la civilización y la necesidad constante de proteger las instituciones democráticas y el pensamiento crítico. Hoy, al caminar por las bulliciosas calles de Phnom Penh, es fácil olvidar el silencio helado y mortal que cayó sobre la ciudad hace casi 50 años. La vida ha vuelto, pero la sombra del Khmer rojo permanece, grabada en la psique colectiva y en los rostros de aquellos que sobrevivieron al infierno. La historia de Camboya nos obliga a mirar el verdadero costo de la utopía radical. El ideal de una sociedad sin clases, sin dinero y sin intelecto resultó ser la negación absoluta de la vida misma. Un experimento fallido que terminó en un baño de sangre y hambruna masiva. La búsqueda de la pureza ideológica a menudo culmina en la destrucción de todo lo humano. El año cero es el ejemplo más puro de cómo la intención de crear un hombre nuevo solo logra crear un monstruo ideológico, vaciando al individuo de su pasado y su humanidad. El trauma generacional es un desafío que trasciende la política. Los niños y nietos de los supervivientes heredan un dolor silencioso, un miedo ancestral a la autoridad y la escasez, que moldea su visión del mundo y su capacidad para confiar en la estructura social. Para contrarrestar esto, la narrativa de la supervivencia es tan importante como la narrativa del horror. Hay historias de resistencia silenciosa, de pequeños actos de bondad clandestinos y de la tenaz voluntad de mantener viva la fe y la familia a pesar de las políticas de aniquilación. Los templos de Angkor Wat, que el Khmer rojo intentó silenciar, han recuperado su voz. Se han convertido en un poderoso símbolo de la identidad camboyana, recordándole al mundo que la cultura milenaria no pudo ser borrada por 4 años de tiranía absoluta y demencial. El legado de las salas extraordinarias, a pesar de sus imperfecciones, ha sentado las bases para una lenta y dolorosa sanación. Al ofrecer un foro para las voces de las víctimas, el tribunal ayudó a Camboya a pasar de la negación a una aceptación activa de la verdad. El desafío final para Camboya es la educación. Asegurar que cada nueva generación entienda la complejidad de su historia, no solo los hechos, sino también los mecanismos del poder, la manipulación y la ideología que hicieron posible el genocidio. El aprendizaje es la única vacuna contra el olvido. La memoria de los 2 millones de muertos no es una carga que deba enterrarse, sino un faro que debe iluminar el camino hacia una sociedad más justa, donde la diversidad, el conocimiento y la dignidad humana no sean castigados, sino celebrados como pilares inamovibles. La historia de Camboya es la historia del colapso humano y de la improbable resurrección. Es un testimonio de que, incluso después de un desastre de proporciones bíblicas, la vida persiste, reconstruyéndose sobre los escombros del totalitarismo. La cicatriz del año cero nunca desaparecerá, pero el espíritu camboyano, roto y luego restaurado, continúa.